Buenos días con todos. Buenos días. Bueno, voy a empezar. Me voy a presentar primeramente. Mi nombre es Álvaro Merino, soy el mercaderista del área ISP, que comprende lo que es todo concerniente a lo que es cómputo, netamente la marca. Y me place en presentar, ¿no?, los productos que tenemos actualmente en el mercado, en la que vamos a enfatizar básicamente en las diferencias y los beneficios que estos le dan al cliente o al usuario, ¿no? Y por supuesto haciendo la diferencia en cuanto a otras marcas y el por qué, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a netamente primero a empezar con respecto a las portátiles LG Gram y como dice, ligera y resistente, ¿no? Permíteme, voy a presentar un intro para poder desglosar todos los beneficios del mismo dispositivo. Listo. Como pudimos ver, en realidad muchas características que hacen la diferencia en cuanto a las portátiles LG. Y primeramente vamos en cuanto al procesador, ¿no? El procesador, si bien es cierto, viene a ser lo más importante de todo dispositivo, en donde va obviamente tener la carga tanto de los trabajos que uno va a realizar o también incluso los programas que uno va a ejecutar o también a la vez determinando también la batería, el uso del mismo, rendimiento. Todo esto depende del procesador. Y gracias a Intel tenemos ya integrados los procesadores de decimoprimera generación con certificación Evo, ¿no? Como indica también aquí, es potente en rendimiento, ¿no? Obviamente le va a dar al usuario una mayor experiencia a comparación de la versión anterior de la décima generación. Actualmente estos procesadores vienen equipados con unos gráficos llamados Iris Xe, en el cual va a darle el beneficio al usuario que sin tener una tarjeta de video dedicada va a poder ejecutar programas más exigentes, programas avanzados que hoy en día son tan requeridos. Cuenta también con una memoria RAM acompañado del procesador de una DDR4 en la cual le va a dar una velocidad de lectura de 4266 MHz. Esto va acompañado, ¿no?, con el procesador y esta certificación. Si nos preguntamos qué significa Evo o Ivo, es evolución en la cual Intel le da este sello de garantía a las máquinas o a las marcas que cumplen ciertos requisitos, ciertos parámetros por parte de Intel, en las cuales LG, por supuesto, lo ha cumplido y ha dado plus adicional a estas características. Por ejemplo, una de ellas es que mínimo una portátil debe durar 9 horas, quienes cuenten con este sello, 9 horas de rendimiento, sea gráficos, sea utilitarios, en general 9 horas mínimo, ¿no? Pero el G le da más tiempo de batería y experiencia para el usuario. También dice, por medio de este procesador, que incluso con media hora de carga puedo tener 4 horas de autonomía, ¿no? Y esto es gracias al procesador. Ahora, acompañado de ello, también estamos hablando de que estos procesadores le va a dar un 25% más de rendimiento a comparación de la versión anterior. Entonces, si bien es cierto de manera interna, los procesadores Intel me van a dar una mejor experiencia y mayor potencia, pero LG le va a dar la tecnología también externa en la cual el usuario va a tener esa confianza y va a tener esa determinación al momento de ejecutar los programas. Ultra ligera. Una de las características principales de las portátiles LG Gram es que sigue siendo la más ligera del mercado. Contamos con modelos de 14, 16 y 17 pulgadas. Y como podemos apreciar, por ejemplo, en el caso de la de 14, cuenta con 999 gramos, es decir, menos de un kilo en cuanto al peso. En la oportunidad de 16 pulgadas es de 1 kilo 190 gramos
y la de 17 pulgadas, 1,350 gramos. ¿Por qué hago también hincapié en esto? Porque a pesar de que hay portátiles en el mercado de 13 pulgadas, pesan como si fuese una de 17 en el caso de la LG. Pesa mucho más de 1,200 gramos, ¿no? Ni una portátil pesa menos de 1 kilo más que solo las LG Gram. Y si nos preguntamos qué significa gram, gramos, de gramos, porque pesa menos de 1 kilo. Entonces, dentro de las características que también destacan estas portátiles LG, es que son las más livianas o ultraligeras, ¿no? Entonces, porque el cliente, si bien es cierto, sinónimo de laptop es portabilidad, pero cuando nos llevamos una laptop a todas partes, pues al pesar incomoda y a la larga esto genera molestia en la espalda o en el hombro, dependiendo si es un morral, un bolso o una mochila. En la oportunidad que tiene el usuario de usar una LG Gram, no va a tener esos problemas, sino más bien va a tener esa ventaja, ¿no? Ese beneficio de no tener una laptop pesada. Si bien es cierto, al ser una laptop ligera, quizás podamos malinterpretar el hecho de que es una laptop frágil, y no es así. Contamos con una certificación de resistencia militar con 7 pruebas en las cuales ha sido superada. Hasta el momento, no hay una portátil que dé esta ventaja o característica que LG le da y este sello en el cual garantiza de que ha sido puesto a prueba, ¿no? Y ha sido resistente en cuanto a caídas, por ejemplo. Ha sido resistente a baja presión, ya que yo me la puedo llevar en una maleta, una mochila, sin tener temor de que ésta se fuese a lastimar. Va a ser resistente a altas y bajas temperaturas. Va a ser resistente al polvo, que es el enemigo principal de los equipos electrodomésticos. Es resistente a vibración y un adicional. Recordemos de que no por el hecho de que sea una laptop quiere decir que estando encendida yo la puedo transportar a todas partes, porque esto no siempre es conveniente ya que daña el sistema interno. Por eso es que hay usuarios que dicen, mi laptop está lenta, mi laptop se demora al encender. ¿Por qué se demora en cargar? Porque hay componentes en los cuales se dañan cuando está prendida y uno está moviéndola. En esta oportunidad, las LG, si tienen esa certificación y resistencia a que estando encendida o ejecutando algún programa, ¿no? Puedo yo moverla o movimientos bruscos y no se va a ver afectada. Y cuando dice caída de sal, se refiere a la humedad, ¿no? Del ambiente que puede también estropear los componentes de cualquier dispositivo, pero en este caso las LG son resistentes a ellos. Entonces, contamos con esa certificación de resistencia militar. La batería, uno de los puntos muy importantes en todos los dispositivos, desde dispositivos celulares, tabletas y principalmente en las laptops. Una laptop, como indiqué, si bien es cierto, según Intel, debe durarme 9 horas mínimo. Es decir, marcas X, si tienen este sello, me va a durar mis 9 horas. Tiene que hacerlo. Pero las laptops que no tienen este sello de certificación Intel Evo o Evo, me va a durar un promedio de 3 a 4 horas. Pero LG al tener esta certificación Evo, y según Intel me indica de que me va a durar mínimo 9 horas, pues LG ha dado un paso más, dándole beneficio al usuario de que me va a durar hasta 25 horas y media en el caso de la de 14, 22 horas en el caso de la de 16 y 19 horas y media en el caso de la de 17. Esto es un uso máximo en el cual puede durar siempre y cuando yo no haga uso de herramientas externas o gráficos o conexiones inalámbricas, ya que si yo voy a hacer uso de esto, me va a durar 18 horas y media, que es mucho más de 9, me va a durar 16 horas y media en el caso de la 16, al igual que la de 17, que es mucho más que las de la duración de batería de las laptops del promedio, en el cual tienden a durar un promedio de 9 horas, o quizás 6, o quizás 4. Entonces, esto va por supuesto de la mano. Recordemos siempre de que la laptop debe estar actualizada, porque el estar actualizada es sinónimo de optimización por parte del sistema y va acompañado, por supuesto, de los programas que tenga instalado, porque si voy a hacer uso netamente, por ejemplo, de ofimática, entonces no va a haber un esfuerzo del procesador ni mayor consumo de energía. Pero si yo voy a ver videos y voy a editar y voy a hacer uso de programas, entonces el procesador, al consumir mayor energía, la batería me va a durar menos, pero ¿cuánto menos? 18 horas y media.
que es mucho más de una laptop promedio. El diseño premium. Recordamos que hablamos de la certificación de resistencia militar. Recordamos que hablamos también de la ligereza, pues es gracias a la aleación de magnesio con partículas de nanocarbono, con lo cual está hecho la máquina. El plástico, si bien es cierto, o policarbonato, como se le conoce también, en las laptops convencionales es muy pesada y no disipa bien el calor. En las laptops de aluminio el calor se disipa bien, pero son pesadas y a veces suele pasar un poco de electricidad, cosa que en el caso de las LG que están hechas a base de aleación de magnesio son ligeras, disipan mejor el calor y gracias a ello son resistentes. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de material? Podemos encontrarlo desde los aviones, autos de carrera o tanques blindados, como también la podemos encontrar en las bicicletas premium, que al tener este cuerpo de aleación de magnesio son resistentes a los choques o golpes. Entonces, ese material es con el cual nuestras laptops LG están equipadas, ¿no? Con aleación de magnesio, con partículas de nanocarbono. Su panel 1610. Entonces, no solamente tengo una portátil en la cual tiene último procesador, es resistente, es ligera, es duradera. Por supuesto, el material me va a ayudar también a mantener el estándar en cuanto a la calidad del mismo, de las temperaturas, sino adicional a ello tiene también una pantalla de un formato 1610. ¿Qué significa este formato 1610? Es que la pantalla va a tener prácticamente un 11% más de las laptops convencionales, en la que me va a dar el beneficio de tener mayor área de trabajo. Entonces es un formato un poco más cuadrado con el fin de que yo pueda realizar mejor los trabajos del multitarea. Puedo tener, por ejemplo, el Zoom, puedo tener una presentación, puedo tener lo que es Word, Excel, PowerPoint abierto y trabajando de manera simultánea va a tener mejor armonía y mejor visualización en este tipo de panel. Que por cierto, la pantalla LG es un panel IPS. ¿Qué significa IPS? En español significa variación en el plano. ¿Y cuáles son los beneficios del IPS? El beneficio del IPS es, por supuesto, me va a dar colores reales, mejores ángulos de visión, porque no se va a distorsionar cuando yo lo veo de distinto ángulo, y principalmente descanso visual al usuario. Entonces, este panel, por supuesto, es de una gama premium, me va a dar colores reales y también voy a poder usarlo para cualquier tipo de trabajo. ¿Para quiénes está enfocado este tipo de portátiles? Para todo usuario, sea estudiante, sea profesional, creador de contenido, fotografía, ediciones de video. Gracias a estos procesadores y acompañados a la memoria RAM que tenemos desde 8 y 16 GB de RAM, me va a dar el mayor rendimiento al momento de ejecutar los programas. Entonces, eso es en cuanto a las portátiles LG Gram. Voy a explicar todos los beneficios y al final, por favor, agradecería puedan hacerme sus consultas para poder aclararlas, ¿sí? Only One, ¿no? Las Only One de LG. Todo en uno. Si bien es cierto, hay muchas marcas, cada uno puede tener su beneficio, pero LG ha hecho la diferencia, desde el tipo de panel, como también a los componentes y el beneficio que también le va a dar el usuario. Y ocupa menos espacio que otras All-in-One, a pesar de que si bien es cierto, se supone que todas las computadoras All-in-One deben ocupar menos espacio, pero algunas ocupan más espacio porque son más rechonchonas o simplemente son más gruesas. Pero nuestra LG no, ocupa menos espacio que el promedio y por supuesto la calidad del mismo es diferente. Voy a pasar a presentarles un intro para que puedan visualizar en cuanto a los modelos que tenemos, ¿sí? Permítame, por favor. Muy bien, nuestra Solid One LG.
todos nuestros paneles cuentan con tecnología IPS en sí. Es decir, desde el modelo de entrada, ¿no? Va a tener un panel IPS y va a tener una resolución Full HD en la cual me va a permitir poder apreciar mejor el contenido. Entonces, todas nuestras SAYO tienen desde el tamaño de 22 pulgadas, 24 y 27. A su vez, nuestras IO, en el caso del modelo de entrada que es 22V280, cuenta ya con el beneficio de que al tener este panel IPS me va a dar, como dice referencia, mejor calidad de imagen, que son los reales, ¿no? Color real, no va a ser color saturado, me va a dar mejor ángulo de visión y descanso visual. Cuando hago referencia al descanso visual, que a su vez maneja lo que es el modo lectura, ¿no? Que es paralelo a ello, es que me va a permitir poder estar más tiempo frente a estas máquinas, ¿no? Frente a estas pantallas sin tener cansancio del mismo. Es un gran beneficio. ¿Por qué dice también trabaja sin ruidos o dentro de la amplitud del modelo en sí? Muchas All-in-One de otras marcas cuentan, por ejemplo, con orificios o ventilación en la parte superior o en la parte posterior, pero el polvo es más fácil que se meta a las placas y por lo tanto tiene que hacerse un mantenimiento más seguido, tiene menos tiempo de vida si no lo hago, ¿no? Corro ese riesgo. Pero nuestras All-in-One todas cuentan con la ventilación, donde están los parlantes en la parte inferior, cosa que va a evitar, ¿no? De que el polvo o la tierra se meta a la placa. Ese es un punto a favor. Otro, de que al momento de que la ventilación trabaja en nuestra All-in-One no generan ruido como otras, que sí sucede. En este caso, por supuesto, va a trabajar con tranquilidad, sin ruido alguno, ¿no? Para incomodidad del usuario al momento de realizar sus trabajos. Tenemos los modelos y aquí quiero destacar y hacer la diferencia en cuanto a los procesadores. ¿Por qué? Si bien es cierto, contamos con el modelo base Celeron. Quizás Celeron se ganó una mala reputación con algunos procesadores de la serie J, por ejemplo, porque solo cuentan con dos núcleos físicos. Pero el G cuenta con la serie N. Y esta serie N tiene cuatro núcleos físicos. Entonces, definitivamente un procesador que tiene cuatro cerebros va a trabajar y va a procesar mejor que uno que tiene dos. ¿Para quiénes están dirigidos este tipo de All-in-One Celeron? Para trabajos administrativos, trabajos de oficina, para lo que es, por ejemplo, realizar gestiones de facturas y, por supuesto, para escolares o uso estudiantil. Para ese tipo de máquina, ese tipo de cliente está enfocado a los procesadores Celeron porque son trabajos regulares en los cuales no va a requerir mayor esfuerzo de procesador, ¿no? Luego tenemos el modelo de 2450N que ya manejamos los procesadores i3 y 5 de décima generación. En el caso de la i3, por ejemplo, es un procesador en el cual me va a permitir realizar trabajos administrativos profesionales un tanto más exigentes, una base de datos más extensa, archivos PDF quizás que sean más pesados en los cuales yo necesite poder visualizarlos. Lo interesante es que aquí ya tenemos un panel de 24 pulgadas. Y en el caso de la i5 ya es un procesador más potente todavía, podemos diferenciarlo un procesador que sea intermedio avanzado, en el que me va a dar el beneficio, por supuesto, de ejecutar programas mucho más pesados, en las que, por supuesto, incluso puedo realizar trabajos de ediciones a nivel intermedio, como de fotografía o también de, eh, de video. También puedo hacerlo, ¿no? Y el procesador i7 de 27 pulgadas es un procesador mucho más potente que definitivamente me va a ayudar en todo tipo de trabajo que yo realice. Entonces, en sí, el procesador Celeron o el modelo 22V280 viene equipado con 4 GB de RAM y 500 de almacenamiento. Pero lo interesante es que todas nuestras LG Only One puedo ampliarle la unidad de almacenamiento o cambiarla y puedo también aumentar la memoria RAM. Porque en la parte posterior, no, sin necesidad de destapar todo el dispositivo, sino en la parte posterior, cuenta con un tornillo para quitar, desmontar la tapa y así poder aumentarle la memoria RAM, como también la unidad de almacenamiento. Recordemos de que ninguna de estas All-in-One tiene la memoria soldada a la placa.
Por lo tanto, es posible poder hacerlo. En el caso del Celeron, por ejemplo, podría ampliarlo hasta 8 y podría ponerle un disco duro de 1 TB. En el caso de la i3 que viene con 4 de RAM y tiene 500 de almacenamiento, puedo hacer lo mismo. En el caso de la i5 viene con 8 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Puedo ampliarla hasta 16 y puedo, por supuesto, mantener el disco duro o quizás cambiarla a una unidad de almacenamiento sólido. En el caso de la de 27 pulgadas ya viene con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Yo creo que es más que suficiente esas características para poder ejecutar todo tipo de programas. Entonces, podremos decir de que no solamente tienen muy buen panel, no solamente están equipadas con Wi-Fi, Bluetooth, cámara, micrófono, parlantes, ecualizador de audio, porque tienen mejor experiencia de sonido que otros dispositivos que solamente desprenden sonido estándar, sino que aquí yo puedo ecualizarlo, puedo darle mayor grave, mayor agudo, que puedo ponerle, aumentarle el bajo, etcétera, según a la necesidad del usuario. Y lo interesante es que a partir del modelo de Core i3, Core i5 y Core i7, no solamente son una all-in-one, sino también puedo usarlo como monitor, que quiere decir de que yo puedo conectar dispositivos externos, ¿no? Puedo conectar, por ejemplo, una TV Box, puedo conectar un decodificador o quizás una videoconsola, porque si yo como usuario deseo tener la computadora dentro de mi cuarto y tengo, por ejemplo, cable o algún tipo de dispositivos en los cuales pueda también visualizar contenido multimedia, puedo conectarlo en estas computadoras en las cuales me va a ayudar a proyectar las imágenes y sonido. Entonces hablamos de que esta All-in-One puedo sacarle partido al también hacer uso de otros dispositivos externos. Entrada y salida HDMI tiene a partir de la Core i3, Core i5 y la i7. ¿No? Beneficios adicionales que tiene nuestra All-in-One a comparación de otros dispositivos y otras marcas que solo se limitan a ser netamente computadora. Pero aquí permite de que el usuario pueda sacarle provecho máximo a nuestros dispositivos. El diseño moderno, como dice referencia, ocupa menos espacio, son más delgadas. La pantalla es más grande, por supuesto, y de mayor calidad. Porque si el usuario dice, no quiero una pantalla muy grande, no, no. Lo que pasa es que ahora todo mínimo se trabaja con 22 pulgadas porque ya hablamos de una resolución mayor y sin temor alguno. ¿Por qué? Porque manejan el descanso de vista o protección de vista gracias a los paneles IPS. Hay paneles que son con un brillo más resaltantes, colores exagerados, en los cuales esto no ayuda al momento de que el editor o el profesional trabaje en base a estos colores porque no ayuda a tener colores exagerados, sino colores naturales. Particularmente hablando, una pantalla grande con descanso de vista voy a poder apreciar mejor y voy a poder pasar más tiempo frente a ellas, por lo cual, por supuesto, da la confianza al usuario de que pueda realizar sus trabajos con tranquilidad, ¿no? Y el modo lectura, el cual voy a desglosar más adelante para que puedas ver la diferencia en la cual es también descanso visual y tener acompañado este adicional, este plus de modo lectura, ¿no? Entonces, de aquí, en cuanto a las All-in-One, vamos a pasar a lo que son los monitores Ultrayear. Recordemos que LG maneja gama de monitores, ¿no? Tenemos monitores de entrada para todo tipo de uso, monitores desde 20, 22, 24, 27, 32, 34 pulgadas, ¿no? En la cual, según la necesidad del usuario, ¿no? Le va a dar el beneficio del sí. Los modelos como 22, 24 y 27 MK600 son modelos muy buenos e incluso también lo utilizan para trabajos regulares de ediciones, porque no todo lo tiene una buena calidad de nit o brillo, sino que son paneles IPS. Todos nuestros monitores son paneles IPS, con el beneficio de que le va a dar mejor experiencia al usuario, colores reales, por supuesto, y con menos borde, porque ya no estamos hablando de una generación anterior en la que el borde prácticamente cubría toda la pantalla en cuanto a menos experiencia o menos área de trabajo. Pero ahora hoy en día todos nuestros monitores LG, desde la gama de entrada como los monitores premium, cuentan con micro borde, ¿no? Pequeñito borde. Estamos hablando prácticamente de un 98% de pantalla, ¿no? Entonces, y a ello
me enfocaré también en los monitores Ultra Gear. No nos equivoquemos de que es solamente para juegos. Antiguamente se desglosaban que eran monitores a 4K que son para diseño, monitores estándar que son para casa o oficina y monitores de juego solamente para juegos. Pero esto ya no es así. LG le ha dado la característica a estos monitores Ultra Gear de que tienen la opción de que también se puede usar para diseño. ¿Por qué? Porque no solamente tienen paneles IPS, sino ya tienen más componentes en las cuales me va a permitir tener una mayor experiencia, inmersión en los colores y por supuesto para definir mejor tanto los trabajos que voy a realizar. Voy a pasar un pequeño intro, por favor, para poder explicar los mismos. Muy bien, en cuanto a una de las características principales de los monitores gamer, ¿no? Vamos a empezar así con los monitores de la línea Ultra Gear, que son la gama premium de la marca. Hablamos con respecto a la tasa de refresco, ¿no? En un monitor convencional, hablamos que la tasa de refresco son 60 Hz, son los 60 cuadros por segundo en la cual el usuario va a poder visualizar su contenido. Hay monitores, por supuesto, gamer, que ya cuentan con la tasa de refresco de 120 Hz, que ha sido la evolución para poder visualizar mejor el contenido de los jugadores al momento de que esto va de la mano con la tarjeta de video y principalmente esto va para los competidores que prácticamente ejecutan juegos shooters, ¿no? Porque esa es la competencia que desde casa lo están haciendo inclusive y son competencias internacionales en las cuales van a necesitar no solamente acompañados de la tarjeta de video o el tipo de CPU que manejen, sino también, por supuesto, del monitor donde van a proyectar el juego, ¿no? Entonces, desde los 120 Hz, él ya ha dado el paso de darle 240 Hz en cuanto a la tasa de refresco. Y no solamente en cuanto a lo que es la velocidad, sino incluyendo la tecnología IPS, que recordamos que es el IPS, variación en el plano. Y, por supuesto, como indiqué, los beneficios del mismo. Al tener 240 Hz en un panel en el cual ya no estamos hablando de la tecnología TN, porque la tecnología TN en general, si bien es cierto, eran buenos para los juegos, pero los colores eran fríos, no eran colores reales, no eran colores que permitían poder apreciarlo mejor. E incluso cuando yo podía verlo de distinto ángulo, el color o el panel se oscurecía, porque esto estaba enfocado en que solo se podía trabajar frente a ellos, más no verlo de distintos ángulos. Y su fuerte no era los colores o los colores reales, sino tan solo la velocidad de los cuadros por segundo en los videojuegos. Luego, en los paneles IPS no se podía ejecutar lo que es el milisegundo de respuesta. Por lo tanto, yo podía jugar en un panel IPS, pero podía verlo de esta forma, ¿no? Con este efecto tipo fantasma, ¿no? Pero ¿qué hizo el G? Ya ha juntado esta tecnología en el cual me va a dar un panel IPS con el tiempo de respuesta de un milisegundo y con una tasa de refresco que llega hasta los 240 Hz. Entonces ya no hablamos de una tecnología la cual esto ya quedó atrás, no es una tecnología intermedia, sino es una tecnología avanzada, con una, con una mayor velocidad de transferencia de datos y lecturas del mismo en un milisegundo con los paneles IPS. Y estos paneles, por ejemplo, me van a dar muchos en sí beneficios aún más para la exigencia del jugador profesional o el jugador estándar. Porque recordemos que ahora los jugadores ya no necesariamente solo juegan, sino ellos transmiten su contenido a través de las redes sociales y ellos mismos también editan sus videos hasta imágenes. Y el panel esto le va a ayudar en todo. Recordemos que un panel TN, ¿no? Los colores eran fríos. Un panel IPS me iba a dar los colores
reales. Recordamos que colores reales, mejor ángulo de visión y por supuesto el descanso visual. Pero luego la tecnología ha ido evolucionando en nuestros paneles, en la cual podemos encontrar el nano IPS. ¿Qué es el nano IPS? Para hacerlo más sencillo y dejarme entender en una forma mucho más práctica, el nano IPS es prácticamente como tener un filtro, ¿no?, sobre la pantalla que elimina el exceso de luz. ¿No? Si bien es cierto, un panel IPS estándar puede tener un exceso de luz de acuerdo al juego que esté visualizando, pero cuando tenemos ese nano, ese filtro, va a eliminar ese exceso de luz en la cual va a permitirme poder proyectar a la figura o a lo que yo estoy enfocado en ese momento. Entonces, esto me va a permitir poder tener colores, seguir manteniendo los colores reales sin exageración en los brillos, ¿no?, o en los saltos de luces. Esto va a eliminar para poder tener un color real, prácticamente como si estuviera frente a ello, ¿no? Y esto es muy exigente en cuanto a los jugadores, dependiendo de lo que estén ejecutando, dependiendo de lo que estén jugando, ¿no? Más que todo, recalco, para los shooters, que necesitan este tipo de tecnología también, y en general para aquellos quienes van a crear su contenido, ¿no? Incluso para quienes filman de repente o editan videos filmados en campo abierto, ese exceso de luz se va a ver eliminado gracias a estos paneles nano IPS. Cuando hablamos de G-Sync, hablamos de la compatibilidad con las tarjetas de video. Antiguamente solo los monitores tenían la tecnología FreeSync, que era la compatibilidad con las tarjetas de video de AMD. Gracias al chip integrado en nuestros monitores, que tienen un sticker color verde, incluso verde limón, el cual se puede visualizar exteriormente, es que cuenta con la tecnología G-Sync, en la cual dice, los monitores de la línea gamer de LG están probados por NVIDIA y oficialmente validados como compatibles con G-Sync, lo que elimina la fragmentación de la pantalla para una experiencia de juego más rápida y uniforme. ¿Por qué? Porque, por supuesto, cuando no había compatibilidad corría este riesgo de ver en esta forma las imágenes, porque recordemos que los cuadros por segundo no podían moverse tan rápido, ¿no? Solamente en 5 milisegundos, en lo cual este era el inconveniente. Luego, cuando ya hablamos de monitores más avanzados, a pesar de que tenían buena tecnología, más no la tecnología G-Sync, podían fragmentarse de esta manera. Pero cuando ya hablamos de la compatibilidad y la tecnología y ese chip que viene integrado en nuestros monitores, hablamos de que ya una imagen es mucho más fluida con el milisegundo acompañado de los hercios que por supuesto se mueven en los cuadros, con milisegundo por supuesto del mismo, y la compatibilidad del procesamiento de la tarjeta de video. Todo esto va acompañado porque LG maneja esas dos tecnologías en nuestros monitores. El HDR, que es el alto rango dinámico, me va a permitir, dice, una inversión visual realista, sin importar el campo de batalla, los jugadores tendrán la sensación de que están en medio de la acción. Entonces, antiguamente, pues me que teníamos, sí, los colores fríos, luego en el HDR10 teníamos los colores excelentes, ¿no? Unos con colores que resaltaban, no exagerándose, sino los colores resaltaban gracias al IPS, y también cuentan nuestros últimos monitores con la tecnología Display HDR 600, es decir, va a ser color aún más realista, ¿no? En la cual me va a permitir tener una mayor experiencia al momento de visualizar mi contenido. Algunos videos quizás puedan tener ese tipo de tecnología, videos, ¿no? Porque si bien es cierto, la tecnología lo tiene el compatible monitor y va de la mano con la tarjeta de video, y algunos videojuegos solo se quedan en HDR10, pero los actuales ya cuentan con ya el disparo de display HDR 600, ¿no? Entonces, esto es una tecnología también de compatibilidad, la cual nuestros monitores lo tienen. Cuando hablamos, por ejemplo, también de este modelo en particular, por ejemplo, el 27GN950, hablamos de un monitor que tiene una retroiluminación, ¿no? Los colores RGB, con el fin de que además de acompañado del CPU, el teclado, el mouse o parlantes, ¿no?, o accesorio periférico que el usuario tenga,
También el monitor cuenta con este beneficio del cual son los colores RGB en la parte trasera, que va a ir variando de acuerdo a lo que yo esté visualizando o lo que esté ejecutando. Entonces es una experiencia en la cual ahora los jugadores en general, no solamente profesionales, sino en general buscan en este tipo de dispositivos para una mayor experiencia, ¿no? Lo interesante que también en este modelo de caso del 27GN950 es que es un monitor de que además de tener microborde, puede girarse de atrás adelante, hacia arriba o puedo voltearlo en vertical. ¿Y por qué lo volteo en vertical? Bueno, hay algunos usuarios de que el monitor lo voltean de forma vertical por un determinado tipo de juegos o también por las transmisiones en vivo, ya que en la parte inferior pueden leer los comentarios. Entonces, es un beneficio que también tiene este tipo de monitores para de acuerdo a la comodidad del mismo, ¿no? Uno de ellos, nuestros monitores últimos, que acaba de justamente salir al mercado, es el 27GN880, en la cual es un modelo ergonómico, ¿no? Que va ajustado en el borde del escritorio con el fin de que al tener ese brazo pueda yo acomodarlo según mi comodidad. Porque acompañado de las sillas en las cuales yo puedo pasar mucho tiempo estando sentado, jugando o creando contenido, voy a también sacarle provecho y partido a este monitor de 27 pulgadas que me va a dar la última tecnología de punta y de esa manera voy a poder acomodar y estar mucho más tiempo, más del, obviamente, del promedio actual, del regular, realizando mi trabajo o función del mismo, ¿no? Este modelo 27GN880 ya cuenta con más tecnologías, por supuesto, y de tecnología de punta. Tiene una resolución QHD, tiene un panel nano IPS, como dice referencia, ¿no? Con ese filtro de exceso de luz y colores reales. Se mantiene lo que es el milisegundo de respuesta, los 140 Hz de la tasa de refresco, la compatibilidad con las tarjetas de video, por supuesto, el diseño sin borde y cuenta con por el tipo de conectividad de lo que es ya el DisplayPort, el USB, ¿no? El puerto A también, ¿no? Porque inclusive estos dispositivos, estos tipos de monitores tienen ya puertos USB 3.0, lo cual me va a permitir cargar dispositivos o visualizar, ¿no? A través de los puertos USB o disco duro puedo visualizar mi contenido conectándolo directamente a mi monitor, que esto va a venir en cuanto a lo que son la línea gamer, como beneficio o tener más puertos de conectividad. Entonces, en sí, es un monitor completamente equipado, un monitor, por supuesto, profesional y con una experiencia completamente diferente a lo que un usuario estándar podría estar acostumbrado, ¿no? De estos tipos de monitores, pasamos a los monitores ultra wide, los ultra anchos, ¿no? Estos monitores, por ejemplo, llaman bastante la atención porque su estructura es distinta. No son alargados, son tipos formatos cinema, con el fin de que el usuario pueda ejecutar varios programas en simultáneo y no perder espacio al momento de visualizarlos. Todos nuestros monitores ultra wide cuentan con la compatibilidad de la tecnología HDR10, ¿no? Este alto rango dinámico con el cual el color como que se enciende al momento de visualizar el contenido compatible con esta tecnología, cosa que esto va a beneficiar a ver el contenido con colores reales o naturales. El formato 21 en el cual estamos hablando de los monitores ultra wide me va a dar una resolución mayor. Prácticamente estamos indicando de que es un 33% más del formato convencional, porque yo de esta manera voy a poder trabajar, por ejemplo, dividir la pantalla en dos, en tres y hasta en cuatro, con el fin de que pueda realizar el trabajo de multitarea y de esa forma pueda yo tener mayor comodidad al momento de ejecutarlos. Puedo incluso, mucho lo llevan también para cámaras de seguridad, para editores de video, también para juegos, porque hay jugadores de que inclusive se llevan ese tipo de monitores quienes, por ejemplo, consumen juegos de pelea, mundo abierto, carreras, ¿no? Automovilísticos, deporte, ese tipo de juegos también lo visualizan acá. Y quienes van a hacer ediciones de video, ¿no? Porque un Adobe Premiere o un After Effects, gracias a este tipo de formato, voy a poder visualizar todo el contenido
o dividir la pantalla y trabajar de la mano con otro programa y todo lo voy a estar visualizando en completo en cuanto a lo que es el programa completo a la pantalla, ¿no? El control de pantalla o el on-screen control es lo que me va a ayudar a dividir, es un programa gratuito que se puede, es descargable, que si bien es cierto se puede instalar en cualquier monitor LG, pero se saca mayor provecho y se saca partido al formato 21 novenos de los ultra wide en LG, ya que esto me va a permitir de que yo pueda dividir la pantalla e incluso pueda tener una pantalla flotante. Y de esta manera quizás puedo estar conectado a las clases de Zoom y trabajando paralelamente a lo que es el, el, el contenido que yo pueda estar ejecutando en ese momento, ¿no? Entonces, este tipo de programas ayuda mucho a los paneles ultra wide y poder visualizarlo mejor. Y como hice referencia, ¿no? Todos nuestros paneles, desde lo que estamos hablando de las portátiles LG, como hablamos de las All-in-One también LG, los monitores gamer o los monitores de entrada o los ultra wide cuentan con el modo lectura, ¿no? En el cual esto lo puedo activar, ¿no? Para que yo como usuario pueda pasar más tiempo frente a estos paneles. Recordemos de que, si bien es cierto, tenemos dispositivos celulares en los cuales yo le pongo modo lectura y la pantalla se atenúa media amarillenta, ya que de esa manera elimina el exceso de azules y yo puedo, y puedo trabajar en ambientes menos iluminados, ya que ya no me generaría cansancio del mismo. Igual se puede hacer en nuestras pantallas LG, en todas podemos trabajar de esa manera. Entonces podemos decir que nuestros dispositivos cuentan también con este tipo de mejora para que el usuario no tenga desgaste visual. Hasta allí quisiera saber, por favor, si hay alguna consulta en la cual de repente necesiten una información adicional. De repente en el chat, por favor, a ver de repente alguna duda adicional, la cual pueda yo ayudarles, ¿no? Sí, José Alberto, sobre los monitores. Existen modelos, o sea, rack para escritorios, modelos de monitores aún. Para las pantallas que tienen modo de ahorro. A ver, eh, José Alberto, todos los monitores LG en la parte posterior cuentan con agujeros para poder entornillarlos. Y cosa que en realidad todos los monitores se puede colocar su rack. Es posible, lo que pasa es que es dependiendo. Yo he visto, por ejemplo, un tipo de rack que solamente se entornilla en la parte trasera y este tipo de rack se puede acomodar a otro receptor, ¿no? No he visto en escritorio, siempre he visto en pared, ¿no? Hasta en tipo esquineros también, ¿no? Ronald me pregunta, ¿las pantallas LG tienen modo ahorrador y te protege la vista? Sí, todos los paneles tienen todos los paneles, todos, incluyendo las All-in-One y las laptop también. Enrique, ¿solo la línea Gran cuenta con la aleación de magnesio? Sí, solamente las portátiles LG Gran cuentan con aleación de magnesio con partículas de nanocarbono. Algo así, por ejemplo, José, como el rack de escritorio ya lo tiene dentro del cuerpo el modelo 27GN, ¿no? Porque ese brazo permite solamente ajustarlo al, al escritorio, ¿no? A presión. En un TV Smart, bueno, yo en realidad con respecto a los televisores Smart, no sabría darle mayor referencia en cuanto a televisores.
ya que no, televisores o Percy Díaz, ¿a qué hace la referencia esa consulta para de repente aclarar o quizás hacer otro tipo de pregunta? Con respecto a la tecnología Low Blue, ¿no? Eso, si no me equivoco, es con respecto a los filtros, ¿no? De radiación, ¿no? Lo que pasa es que eso dependiendo del tipo de panel, ya que antiguamente emitían una radiación distinta, ¿no? Ahora ya no es así. E incluso es diferente a los televisores. ¿Cuánto recomienda estar frente a un televisor, por ejemplo? Porque ahí sí es otro tipo de radiación, 3 horas como máximo, no recomienda más tiempo. Pero en un monitor está preparado y está hecho diferente, ¿no? Es un proyector en el cual el IPS, quizás esa tecnología que hace referencia al Low Blue, no lo manejan con los IPS, sino lo manejan con otro tipo de tecnología en cuanto a paneles. Entonces, en cuanto a lo que son los paneles IPS, siempre han tenido lo que es un descanso visual. No necesariamente el low blue, porque eso ya no se maneja en cuanto a los paneles LG, sino manejan lo que es el descanso visual, que también paralelamente puede activar el modo lectura, ¿no? Paralelamente a ello. Pero esa tecnología low blue quizás era para los tipos de paneles que no eran IPS. Por lo tanto, LG no maneja tecnología que no tenga IPS. Todos son paneles IPS. ¿Alguna otra consulta con respecto a la... Sí, ya que en el caso, por ejemplo, Joseph, podríamos decir de que inclusive, si bien es cierto, los paneles 4K son muy buscados lo que es para el tema de diseño y postproducción también, o fotografía profesional, ¿no? Por el tamaño, cuando hablamos de resolución hablamos del tamaño, obviamente, en sí, ¿no? Entonces, yo digo, en sí, ahora los monitores Ultra G ya tienen esa tecnología también. A pesar de que los monitores Ultra G cuentan con resolución Full HD 2K, pero siempre se recomendaría para esos trabajos mucho más minuciosos el formato 4K, ¿no? Yo recomendaría esto, el formato 4K de los monitores para poder realizar este trabajo netamente del diseño y postproducción, que también tenemos desde 24, 27 y, y el de 30, el de 34 inclusive, 32, 34 pulgadas también, ¿no? Que es grande, ¿no? Para poder apreciar mejor inclusive el contenido. No sé si quizás tengan alguna otra consulta. Álvaro, has causado impacto ahí. Dicen que ya se están enamorando del Gui. No sé si del Gui o de Álvaro, dicen. Bueno, lo que pasa es que particularmente hablando, a mí la tecnología LG eh, me ha convencido. Entonces, no es solamente como expositor o como parte del equipo, sino también como usuario y cliente, ¿no? La tecnología Display HR600, no. Estamos hablando con las tarjetas de video mucho más exigentes, como por ejemplo ya son las TI, ya que eso dependiendo también del tipo de videojuego que tenga compatibilidad, porque si de repente algunos juegos no tienen esas características, eh, por supuesto la va a tener otros, los actuales, ¿no? Los modernos, para que guarden esa simetría, ¿no? Esa compatibilidad. Pero las tarjetas de video definitivamente las TI son las que van a darle esa mayor característica, ¿no? Sí, las LG Gram, en realidad sí. Mire, inclusive haciendo un paréntesis, lo interesante es que si bien es cierto, hay otras marcas que tienen el sello de certificación Evo, ¿ya? Pero cuentan, por ejemplo, y el cliente esto no lo sabe cuando verifica las características internas, por ejemplo, el tipo de memoria RAM, tiene la memoria RAM de R3, ¿no? La anterior.
pero LG tiene la DR4X, entonces me va a dar mayor transferencia, el doble de velocidad de lectura. Es algo que, por ejemplo, algo que nosotros o los promotores explican al cliente para que puedan ver la diferencia. Sí, ambos tienen el sello de certificación, pero internamente no son iguales, ¿no? Quiere una máquina rápida, por supuesto, la que tiene tecnología de punta, por las cuales son las LG, ¿no? Exacto, sí, José, porque hay cada usuario, es cierto. Eh, yo he tenido la oportunidad inclusive de darle venta, o sea, venderle, ¿no? Cuando era promotor, a clientes que trabajan en las minas, ¿no? Y se regresaron para comprar otra más en las LG, la de 14. Y también les he vendido la de 16, perdón, la de 15, en aquel entonces la de 15, le he vendido a los de la Marina para trabajar en alta mar, porque me indicaban de que, por ejemplo, una portátil estándar, a pesar de ser robustas, esas marcas que, bueno, son buenas, pero dicen que son resistentes a todo terreno y en alta mar no le ayudaba por el tema de la humedad, porque se quedaba trabada, no se congelaba. Se llevaron una LG para probar y 6 meses después volvieron para llevarse otra porque le dio resultado. Yo recuerdo haber atendido a este señor de la Marina, ¿no? Entonces, porque trabajaba en alta mar. Entonces, paralelamente a esto, las LG, las portátiles, también obviamente los monitores van a dar una muy buena experiencia al usuario, más allá que solamente el juego, sino también creación de contenido. ¿Quién no nomás, quién ahora hoy en día no sube sus videos a YouTube, TikTok, Instagram, edita, ¿no? Realiza fotomontajes? Entonces nuestros paneles van a ayudar a visualizar mejor el contenido, ¿no? ¿Hasta allí alguna consulta adicional? Recuerden que tenemos a nuestra champion, Cintia Sandoval, hasta el día 17, ¿no? Allá en Chiclayo. Entonces, puedan aprovechar. También, permítame, Cintia, no sé si por favor pudieras ayudarme con algunas palabras también para que hagas referencia a esto. Sí, claro, ¿qué tal? Bueno, primero, buenas tardes ya a todos. Un gusto conocerlos. Ya he ido visitando a algunos de los clientes ayer por Chiclayo. Yo hoy día ya estoy en realidad yéndome para Piura porque también vamos a hacer una visita por allá para los clientes que están por ese lado del norte. Pero igual cualquier duda, cualquier consulta, tienen mis datos, ahí se los está proyectando Álvaro. Si yo soy Cintia Sandoval, me llaman, me escriben por WhatsApp. Y yo les voy a contestar, les voy a poder apoyar en cuanto a negocios especiales que ustedes tengan, o por ahí algún negocito que quieran visualizar conmigo, ¿sí? No duden, por favor. Yo voy a estar hasta la 1 más o menos por aquí, porque no sabía que solo había un solo bus que iba para Piura y tuve que comprar ese pasaje. Si no, me hubiera gustado quedarme un poquito más. Igual tengo premios para los clientes que compren ahora, que se contacten conmigo por WhatsApp, escríbanme por favor y negocio que cerremos, negocio que se va con su premio, su polito gamer de allí o su gorrita. Mi número está en lo que está proyectando Álvaro, no sé si lo ven o si no, a ver Álvaro, déjame yo proyecto un ratito, porfa. Permíteme un segundito, Creo que se ve voy a un agregar poco primeramente pequeño. tu número, un segundito. Sí, 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 En, creo que en se el, ve. en el chat voy a agregar tu número, permíteme, y paralelamente a esto, ¿sí? Ok, Para que lo puedan tomar nota. sí, sí. Mejor, a ver, Ya, ese es el número justamente de cintas anuales. Sí se puede apreciar. El 944-660-538. Se puede apreciar también el número. sí, sí, perfecto. Muchas gracias a todos, en realidad, por participar. Sí, Promoción 10+1. Ahorita está un poco difícil el 10+1, pero igual tenemos rebajas, premios. Más que todo, por ahí, si se contactan conmigo y quieren llevar su cantidad, yo les hago precio, lo negociamos, no se preocupen. Así que no duden en escribirme, por favor, ¿sí? Para mantenernos en contacto. Cintia, discúlpame. Solamente una última duda que aquí, por ejemplo, presenta Enrique. Dice, la certificación militar que otras marcas ofrecen tienen algunas en la vida real no superadas. Por eso justamente otras marcas no enfatizan eso. Pero definitivamente un usuario no va a querer romper su dispositivo.
pero las pruebas militares a las cuales se ha puesto a prueba el GI, estas 7 pruebas, eh, ha sido resistente. Entonces, ahí está comprobado, lo cual permite, en cuanto a los accidentes seculares a los cuales estamos quizás expuestos a que pueda pasar. Y no tengo ninguna duda. Yo lo he visto, ha pasado y la máquina sigue intacta, ¿no? De todas maneras, quería aclarar esa duda, ¿no? Eh, entonces, estoy agradecido de estos de 19. Eh, bueno, ya en otra oportunidad se puedan contactar, por favor, con Cintia para mayor detalle en cuanto a los monitores y agradecido, muy agradecido por esta oportunidad, ¿no? Sí, así es. Me contactan por WhatsApp y ya yo les respondo todas sus consultas. Monitor de 19 está agotado por el momento, pero va a llegar aproximadamente fines de mes. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Gracias, Álvaro, por tu presentación. Siempre en realidad nos das información y actualización un poquito más de todos los productos que tenemos. Gracias, Álvaro. Gracias a todos los que se han conectado. Un gusto haberlos conocido y no duden en contactarse. Gracias. Gracias, hasta otra oportunidad. Que tengan buen día.